dársela a alguno de los coordinadores. Ya está grabando. ¿Ya? Ya. Padrísimo. Entonces, empezamos. Gracias, doctor. Muy bien. Pues vamos a ver el día de hoy Cryptococcus meningea. Bueno, vamos a empezar más bien por Cryptococcus meningea. Ahí está. Los objetivos de la clase, vamos a ver una breve introducción, la etiología, algo de microbiología que es muy importante para entender la fisiopatología, epidemiología de la Cryptococcus meningea, tanto a nivel mundial como en México, fisiopatología, algo de las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Esos son los objetivos de la clase. Entonces empezamos. A manera de introducción vamos a decir que la meningitis por criptococos es una de las principales causas de muerte, principalmente en VIH. Vamos a ver más adelante que la meningitis es la causa más frecuente de meningitis, de muerte por meningitis en pacientes con VIH. Y bueno, también no es exclusivo de este tipo de pacientes, sino también en cualquier paciente que pudiera tener alteraciones en la inmunidad celular. Abarca todo tipo de pacientes. Originalmente se dice que en inmunodeficientes vamos a ver y vamos a poner a prueba qué tan cierto es que estén, que aparezca esta patología en inmunocompetentes. Sabemos que la presentación clínica puede ser variada y puede haber diseminación a cualquier órgano. A veces nos casamos con la idea de que solo se puede presentar en sistema nervioso central, pero realmente se puede diseminar en cualquier órgano. Y bueno, el VIH ha incrementado la incidencia de casos de Cryptococcus meningea. Ahora, un poco de historia breve. A lo largo de todo este tiempo, desde que se conoce el criptococo y esta enfermedad, ha recibido numerosos nombres como Saccharomyces neoformans, Cryptococcus hominis, Tórula histolítica. Y bueno, desde 1894, Buschke y Busse notificaron por separado el aislamiento de un hongo en la tibia de un paciente. La paciente falleció, hicieron estudios y vieron que lo asociaban a un hongo que también se presentaba en los duraznos. En 1901, Guillemin lo denominó como Cryptococcus hominis. En 1955, Emmons aisló el hongo en heces de palomas y gallinas, que probablemente era Cryptococcus neoformans. Y 1970, Loder y Kreger van Rijn fueron los primeros quienes usaron el nombre ya como tal de Cryptococcus neoformans. Entonces, de la microbiología. Las levaduras, que es la forma anamorfa, son redondas y ovales, que miden de 3.5 a 8 micrómetros de diámetro. La forma de reproducción es por gemación. No produce pseudohifas. Esto es bien importante para diferenciar la microscopía de otros hongos. No fermenta carbohidratos. Produce algunas enzimas de particular importancia, la ureasa, que es un mecanismo de virulencia que vamos a ver un poquito más adelante. Posee un genotipo, pero 5 fenotipos, los cuales vamos a dividirlos en dos grupos principales, que es el neoformans y el previamente conocido como GATI. Ahorita vamos a ver cuál es el nuevo nombre. Y bueno, el estado telomorfo es la Filobacilliela. Muchas veces reportan el estado telomorfo como Filobacilliela neoformans, y pues en realidad se refiere al mismo criptococo, estamos hablando de la misma enfermedad. Entonces, desde la taxonomía, tenemos que pertenece al reino fungi, de la división Basidiomycota, de la clase Tremelomycetes, del orden Tremellales, de la familia Tremellaceae, el género Cryptococcus bull, y la especie Cryptococcus neoformans. Y como ya les comentaba, el estado telomorfo va a ser conocido como Filobacilliela. Entonces, a veces lo ponen como sinónimo. Ahora bien, de las 5 fenotipos que yo les comentaba, tenemos al Cryptococcus neoformans, que va a tener 3 serotipos diferentes. El A, que es el Cryptococcus neoformans variedad Gruby. El D, que es Cryptococcus neoformans variedad neoformans, que es y bueno, una variedad combinada, que es el serotipo AD, que este no tiene un segundo nombre. Y bueno, de esto la importancia es que su reservorio principal va a ser las heces de palomas. Seguramente conocen esta paloma, que es pues la Columba livia, que es la más frecuente, es la paloma doméstica, le llaman así. Y bueno, del Cryptococcus basilosporus, que es el verdadero nombre del Cryptococcus variedad Gatti, tiene 2 serotipos, B y C, y bueno, este es asociado con bueno, plantas, en particular el eucalipto rojo, que yo tengo muchos recuerdos de la infancia con estas plantitas, ¿no? Y bueno, sin saber que ahí había Cryptococcus Gatti. Entonces, Kwong Chung
en este artículo, que les pongo aquí de referencia en el 2002, propuso que se siguiera nombrando Cryptococcus gattii, a pesar de que ya vimos que el nombre actual es Cryptococcus bacillosporus, debido a la referencia que ya se tenía previamente. O sea, propuso que se siguiera nombrando como antes por la patología que da de meningitis en humanos. Entonces, solo para que ustedes conozcan que tiene un nombre actual, pero lo seguimos llamando Cryptococcus gattii por practicidad. Ahora, de las dos fases que yo les comentaba, está la fase asexual y la fase sexual. La fase asexual o anamorfa es la levadura, que ya habíamos dicho que es capsulada, con una medición, la levadura mide 6 a 8 micrómetros y la cápsula mide 1 a 10 micrómetros para un total, entonces, de medición de toda la levadura de 10 a 20 micrómetros. Y como les había comentado, es ureasa positivo, esta enzima que es muy importante. Y de la fase sexual tenemos a la filobasidiela, la cual se produce, es la forma que encontramos en las plantas y es en el medio ambiente, y es la que se encarga de hacer las basidiosporas, las cuales van a servir como propágulos infecciosos. Entonces vamos a ver un poquito del ciclo vital. Tomamos como ejemplo, en este caso, el Cryptococcus gattii. Tenemos aquí la filobasidiela, la cual tiene sus basidiosporas, las cuales son liberadas en el ambiente y son inhaladas por personas, las cuales llegan estas basidiosporas hasta el pulmón, y en el pulmón, debido a la termotolerancia que tiene esta levadura, o bueno, este microorganismo, se convierte en levadura, la cual se multiplica a través de gemación y puede entrar al torrente sanguíneo. Ya en el torrente sanguíneo se disemina a cualquier órgano del cuerpo. Entonces, es importante comentar algunos factores de virulencia para entender la fisiopatología de esta enfermedad. Tenemos como primer factor de virulencia que es capaz de crecer a 37 grados, a diferencia de otro tipo de hongos. Esto le permite, escucha ahí un poquito de cómo se eleva. Ya, gracias. Esto le permite, pues, desarrollarse en mamíferos, infectar a los mamíferos. También tenemos la cápsula de polisacáridos, que es la que no pinta en las tinciones, bueno, en algunas tinciones, y que es compuesta principalmente de este compuesto que es glucuronoxiloma nano, y que va a tener relevancia debido a que es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune, ocasiona inmunomodulación, es decir, regula a la baja citocinas inflamatorias que liberamos en respuesta al patógeno, va a depletar algunos componentes del complemento y va a inhibir la presentación de antígenos por los monocitos. Tenemos también una enzima muy importante que es la lacasa, la cual va a producir melanina a partir de catecolaminas, y esta melanina le va a conferir protección una vez en el organismo. La fosfolipasa C, que le permite resistir al estrés oxidativo y que tiene mucho que ver con la calmodulina y la calcineurina. Entonces, vamos a ver más adelante durante el tratamiento que los inhibidores de calcineurina se han intentado también como tratamiento para el Cryptococcus. Y finalmente, pero no menos importante, la ureasa, la cual es la que permite la invasión al cerebro. La ureasa, recuerden, cataliza la hidrólisis de urea para producir amoníaco y carbamato, y el carbamato a su vez es hidrolizado a amoníaco y a ácido carbónico, el cual pues va primero a servir como metabolito para poder reproducirse el carbamato, y segundo, va a permitir o propiciar un pH más alcalino que le va a poder invadir al cerebro. Y esta ureasa no la tienen muchos otros hongos, por eso es que es raro tener infecciones, por ejemplo, por histoplasma o por cándida en sistema nervioso central, siempre y cuando la barrera hematoencefálica esté íntegra. Entonces, vamos a hablar ahora de la epidemiología. Tenemos este estudio que fue publicado en el Clinical Neurology and Neurosurgery en el 2017, donde estudiaron las patologías, la distribución de patologías neurológicas en los pacientes con VIH. Vemos que la más frecuente fue toxoplasmosis, con un 51% de los casos, pero lo siguió muy de cerca la criptococosis, con un 33% de los casos. Dentro de las otras patologías que afectan en el sistema nervioso central a los pacientes que viven con VIH, tenemos la tuberculosis meningia, la meningitis bacteriana y la encefalitis viral.
Y bueno, también la neurocisticercosis, que eso pues en cualquier paciente inmunocompetente es la causa más frecuente. Ahora, aquí tenemos dos gráficos de dos estudios. El primero es de un estudio publicado en el AIDS, en donde buscaron la etiología de la meningitis adquirida en la comunidad, esto en 549 adultos, con y sin infección por VIH. Entonces, vean la diferencia. En pacientes con VIH, aquí es importante, es bien importante comentar que no tomaron en consideración tuberculosis meningea, pero encontraron que la causa más frecuente de meningitis adquirida en comunidad, pues ahí vienen cuál fue, los hongos. Y de esto, los hongos, criptococo, es el predominante. De los 42 pacientes en los cuales se encontraron hongos, 41 tenían criptococo. Y bueno, otras patologías relevantes en pacientes con VIH fue la meningitis bacteriana, seguido de la viral. Y bueno, pues aquí llama la atención que en 43% de los pacientes no encontraron pues realmente el agente causal. Y de los pacientes no infectados, pues vemos que la proporción de casos de criptococosis meningea, pues realmente es bajita. Pero nuevamente tenemos este gráfico que nos denota la importancia y la relevancia de conocer la criptococosis a nivel del sistema nervioso central. Ahora bien, el segundo gráfico es de un artículo publicado en el Journal of Tuberculosis de la India, y pues aquí obviamente tomaron en consideración tuberculosis, la cual fue la causa predominante de afectación al sistema nervioso central, como segunda causa la meningitis aséptica con un 10% de los casos, pero como tercera causa la meningitis por criptococo. Entonces vean, esto en pacientes con VIH pues es mucho más frecuente encontrarlo que incluso las meningitis bacterianas. Tal vez no la buscamos con la frecuencia que deberíamos. Por eso la relevancia de esta ponencia. Ahora, ¿qué hay en México? Tenemos este estudio publicado, pues ya es un estudio viejito, fue publicado en el 2013 y fue realizado por médicos del INTAC. Ustedes lo conocen, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Fue un estudio descriptivo transversal, retrospectivo, de casi 20 años. Inició en el 91 y terminó en el 2009. Y aproximadamente juntaron 320 pacientes. De estos 320 pacientes, la mayoría, las características demográficas, la mayoría, 84% hombres. La edad más frecuente de presentación fue de los 21 a los 40 años. 61% provenientes de la Ciudad de México, el resto del Estado de México y de otros estados. Y pues la escolaridad que encontraron más frecuentemente fue que tenían secundaria y que estaban desempleados. Ahora, de estos pacientes que llegaron con alteraciones neurológicas asociadas a VIH, de estos 320, pues encontraron a 90, es decir, el 33% con criptococosis, solo superada por la toxoplasmosis. Entonces, en todo paciente con VIH que llegue con enfermedad neurológica o que sospechen enfermedad del sistema nervioso central, la primera patología que hay que buscar es toxoplasmosis, cuando buscamos patologías infecciosas, porque también hay no infecciosas, pero la infecciosa es la primera y más frecuente toxoplasmosis, pero le sigue de cerca la criptococosis. Ahora, de este otro estudio también podemos rescatar que encontraron demencia y leucoencefalopatías. La malignidad más frecuente fue el linfoma no Hodgkin en cerebro, y pues de la enfermedad, digamos, no infecciosa y no neoplásica asociada, pues se encontraron con más frecuencia el EBC en este tipo de pacientes en un 26%. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tenemos factores de riesgo propios del huésped, tenemos fármacos que pueden propiciar inmunosupresión, principalmente por células, inmunosupresión celular, factores ambientales y pues algunos factores que probablemente no conocemos, que son los asociados a pacientes, entre comillas, inmunocompetentes. De los factores asociados al huésped, el principal, ya lo comentamos, es el VIH. Pero también hay que sospecharlo en pacientes con trasplantes de órganos sólidos que están en terapia inmunosupresora. Incluso hay que hacer un protocolo de estudio dentro del abordaje de un paciente con trasplante, del protocolo de un paciente con trasplante que va a trasplantar órgano sólido. Hay que descartar criptococo, ya que podemos trasplantar un órgano ya que lleve ahí el criptococo. Inmunodeficiencias primarias, cirrosis. Es bien importante comentar, hemos visto muchos pacientes los cuales llegan con encefalopatía hepática. Sabemos que la causa más frecuente es infección
que descompensa la encefalopatía hepática. A veces vemos la radiografía de tórax sin alteraciones, descartamos infección de vías urinarias con un general de urinano patológico, vemos que no tiene infección de tejidos blandos y pues ya concluimos que se trató nada más de una falta de apego, que el paciente no tenía tratamiento y realmente pocas veces vemos que buscamos patologías infecciosas en el sistema nervioso central. Entonces, todo paciente que cumple estas características, pues amerita una punción lumbar para descartar que no sea, dentro de todas las patologías que podrían ser, criptococosis meninge. También se ha visto asociada a síndromes de hiper-IgE. Ahora, de fármacos. Tenemos corticosteroides, cualquier fármaco básicamente inmunosupresor. Dentro de las nuevas terapias de mieloma múltiple, de esclerosis múltiple, tenemos el fingolimod, que va a hacer un secuestro de linfocitos, entonces funcionalmente no vamos a tener inmunidad celular. Y también otro medicamento que es utilizado para la esclerosis múltiple, como el natalizumab, pues puede hacer que haya leucocitos menos funcionales y pues puede ser causante de criptococosis. Ahora, de los ambientales, han ocurrido algunos brotes, principalmente en la isla de Vancouver y Canadá, que fueron asociados a Cryptococcus gattii, pero por la distribución en la fauna. Entonces, pues sí es importante saber qué tipo de fauna es la que, perdónenme, de flora, en este caso el eucalipto rojo, que es el que se asocia a este tipo de criptococo. Y bueno, de los que no conocemos, en este artículo que fue publicado en el 2019, de nuevos hallazgos, nueva evidencia del criptococo, pues nos comentan que no hay criptococosis en inmunocompetentes. Siempre hay que buscar inmunodeficiencias, ya sea a veces mutaciones puntuales en algún mecanismo de defensa y pues ahí puede estar la inmunosupresión, aunque no tenga VIH o aunque tenga pues un recuento de células normales. Entonces siempre hay que buscar deficiencias, inmunodeficiencias en los pacientes con criptococosis. Ahora, vamos a ver rápidamente algo de la fisiopatología. Ya entendimos con los factores de virulencia, con el ciclo de vida, pues mucho de la fisiopatología, entonces esto va a ser muy breve. Tenemos dos opciones. Puede ser invasión por criptococo gattii, que afecta a pacientes no inmunocomprometidos de manera evidente. Ponemos nuevamente entre comillas lo de inmunocompetentes, o el Cryptococcus neoformans, que en nuestro medio, en estudios mexicanos, el que más se encuentra es el Cryptococcus neoformans, variedad Gruby, y en pacientes que tengan alguna inmunodeficiencia, van a ingresar por la vía respiratoria y ya una vez en los macrófagos celulares, bueno, van a entrar al macrófago y pues aquí empieza la replicación. Posteriormente, las levaduras pueden salir por dos formas o dos maneras. Por lisis, es decir, rompen el macrófago y salen, lo destruyen al salir, o por un mecanismo que se llama bomocitosis, que es que sale sin destruir al macrófago. Y bueno, aquí va a haber proliferación de las levaduras y va a haber la formación de células titanes, las cuales les voy a explicar a continuación. Una célula titán es una célula, una levadura que tuvo incremento de AMP cíclico y GMP cíclico y que pudo desarrollarse mejor. Entonces, esto es de relevancia clínica y fisiopatológica, ya que protegen a su vez, bueno, confieren mayor protección contra los mecanismos de defensa y también protegen a las levaduras más pequeñas. Entonces, toda levadura, ya sea células titanes o levaduras normales, células normales, van por medio de los patrones moleculares asociados a patógenos, betaglucano, quitina, este compuesto que les había comentado de la cápsula de polisacáridos, van a atraer células dendríticas, que sabemos que son células presentadoras. Una vez que entran en contacto con las levaduras, van justamente a ejercer su función, que es presentar a los monocitos. Y bueno, aquí tenemos dos opciones. Que la respuesta en un inmunocompetente vire hacia TH1, lo cual va a llevar que el macrófago pueda fagocitar y destruir a las levaduras, y aquí se contiene la infección. Eso pasaría en una persona inmunocompetente, en un verdaderamente inmunocompetente. O que vire hacia una respuesta TH2 con mayor producción de IL4,
la cual recuerden que la respuesta celular TH2 va más en relación, no tanto inmunidad celular, sino inmunidad humoral. Entonces va a hacer un intento por producir anticuerpos, pero parte de los mecanismos de evasión, que recordamos, la cápsula de polisacáridos, va a hacer que esos anticuerpos no puedan pegarse, ya que es muy mucosa, y aparte el GXM va a regular a la baja las citocinas inflamatorias y va a retirar los factores de complemento. Entonces, esta célula titán es bien importante por eso. Contiene mucho más polisacárido y, pues, si vemos aquí en comparación, vean, esta es una célula titán. Vean el tamaño, que es 10 a 20 veces más grande que una levadura normal, incluso que un macrófago. Entonces, es muy grande para ser fagocitada y esto va a su vez a conferir protección a las levaduras pequeñas. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que vence por tamaño a las defensas, la célula titán, y aparte va a proteger a sus hermanitas chiquitas. Es un mecanismo de defensa muy importante para las levaduras. Ahora, una vez que ya ocurrió la invasión a vasos sanguíneos y ocurre la diseminación, que ya dijimos que puede ser a cualquier órgano, en este caso, como estamos hablando de meningitis criptocócica, nos interesa mucho cómo o de qué manera va a entrar al sistema nervioso central. Puede entrar por 3 vías, que ya las hemos revisado en otros patógenos, seguramente. Parasitosis, es decir, se mete entre las células y esto es favorecido por la ureasa, que ya han escuchado en repetidas ocasiones. Puede ser por transitosis, es decir, por medio de un receptor en la membrana, atraviesa la célula de la barrera hematoencefálica y puede pasar al sistema nervioso central, o por un mecanismo de caballo de Troya, que ya sabemos se mete dentro de los macrófagos o de los monocitos, y pues una vez que atraviesa las células, ya ocurre una exocitosis y sale para ejercer su patogenicidad. Muy bien, ahora vamos a hablar rápidamente del cuadro clínico. Sabemos que la mayoría de los pacientes van a tener síntomas inespecíficos, dentro de los cuales los más frecuentes son datos de cráneo hipertensivo. Cefalea y fiebre son los datos que más nos deben de hacer sospechar. Ahora, si se agregase datos de focalización o crisis convulsivas, nos hablaría más de toxoplasma, pero si tiene predominantemente el síntoma cefalea y fiebre e inmunocompromiso, hay que pensar con mucha fuerza que sea Cryptococcus. No sé si se acuerdan del caso que se presentó a principio de este año en la sesión clínico-patológica de un paciente que al final resultó ser inmunocomprometido, que falleció en urgencias, hicieron el estudio patológico y pues encontraron las levaduras. Entonces, parte de los datos clínicos que se encontraban dentro de la historia de este paciente eran cefalea, fiebre y pues al final hubieron datos que nos orientaban el inmunocompromiso. Entonces, por eso yo les comentaba en aquella ocasión que no era imposible llegar a este diagnóstico. Ahora, los hallazgos físicos son escasos y no van a orientar al diagnóstico. Y pues los signos meningios, signos neurológicos focales o convulsiones van a ser infrecuentes. Si encontramos signos meningios, hay que pensar, no es exclusivo, pero hay que pensar en meningitis bacteriana. Si encontramos signos neurológicos focales o crisis convulsivas, hay que pensar en toxoplasma, en un paciente inmunocomprometido, aunque, pues si ya tiene datos de inminencia de herniación, pues sí se pueden, por el aumento de la presión intracraniana, sí se pueden presentar dichos datos neurológicos focales o convulsiones. Entonces, ¿qué les quiero yo comentar? Pues que no se casen con una sola cosa. Ahora, este estudio lo vamos a utilizar para ejemplificar muchas de las características clínicas y vamos a aprovechar para ver las características de laboratorio, de presentación clínica y de laboratorio de los pacientes con criptococosis meningea. Y bueno, en este estudio, aunque fueron pocos pacientes, fueron 32 pacientes que tenían VIH-Sida, de los cuales 10 eran previo a la era del HAART, el tratamiento antirretroviral de alta potencia, que se instauró en 1996, y 22 en la era post-HAART. Como es un estudio español, fue un estudio realizado en Madrid, pues a ellos lo conocen como TARGA. Entonces, vemos aquí esta tabla demográfica, donde predominan los pacientes del sexo masculino. Vemos que la mayoría eran europeos, eran caucásicos, aunque incluyeron algunos pacientes latinos.
vemos que la media de presentación de CD4 al diagnóstico fue de 34. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la relación de CD4, en qué pacientes hay que sospecharlos. Vemos aquí que la presentación principal, el 97% tenían afectación al sistema nervioso central, pero también encontraron afectación pulmonar, afectación cutánea, que son muy frecuentes, más frecuentes de lo que ustedes podrían pensar, aunque aquí los encontraron en 1 de cada 10 pacientes prácticamente, y pues 41% tenían diseminación. Ahora bien, del antígeno de criptococo, vean que lo encontraron en todos los pacientes. En el 100% de los que le solicitaron antígeno de criptococo en líquido cefalorraquídeo, fue positivo. Esto es nos da un valor diagnóstico muy importante y que ya se está utilizando en otros hospitales. Desafortunadamente en el de nosotros no, pero bueno, ustedes van a laborar seguramente en hospitales donde tengan mucho más recursos. Ahora llama la atención, y lo vamos a ver desde ahorita, que el título del antígeno de criptococo, un antígeno de criptococo elevado, correlaciona con la mortalidad, con el diagnóstico y con la mortalidad. Bueno, del cultivo, vean cómo tiene un rendimiento en líquido cefalorraquídeo muy importante. 90% de los pacientes salieron con cultivo positivo. En sangre, que es bien importante tomar los hemocultivos en pacientes. Recuerden que dentro del abordaje de cualquier meningitis, cualquier paciente que sospechan con meningitis, en lo que comprueban, en lo que hacen la tomografía para ver si tiene contraindicación para la punción lumbar, lo que debemos de hacer primero es tomar hemocultivos que nos van a permitir recabar patógenos sin retrasar los otros estudios diagnósticos e incluso el tratamiento. Y bueno, lo encontraron en un 50% los cultivos positivos en sangre. Ahora, con respecto a la tinta china, solo no se visualizó en el 10%, es decir, es muy similar al cultivo. Pacientes, ya sea que los hayan encontrado en una alta concentración, media o baja, pues en el 90% vieron el criptococo en la tinta china. De estos pacientes, de este mismo estudio, la mayoría de los pacientes presentaban CD4 más bajos de 200. Prácticamente la mitad tenían menos de 50 células, que es donde más lo debemos de sospechar, pero también vieron en un paciente de estos 32, vieron en un paciente que tenía CD4 de más de 200. Entonces tampoco nos casamos con la idea de que si un paciente tiene CD4 de más de 100 o incluso más de 200, no pueda ser criptococo. La mayoría, el 75%, no recibía tratamiento antirretroviral y el 91% de los pacientes presentaron un curso subagudo con una duración de síntomas menor a 4 semanas. Aquí es muy importante el diferencial con tuberculosis meningea. Ahora, este gráfico está dentro del mismo artículo, ejemplifica perfectamente cómo se ve el criptococo en piel, que aquí el diagnóstico diferencial, seguramente ya lo habrán notado, es molusco contagioso. Se ven lesiones nodulares, aperladas, umbilicadas, pero que en este caso es por criptococo. Aquí vemos del mismo estudio una radiografía que demuestra afectación pulmonar en un paciente con criptococo y con VIH, y que las lesiones en la radiografía de tórax las podemos encontrar desde una neumonía habitual, un patrón de consolidación. Podemos encontrar infiltrado intersticial o incluso podemos encontrar criptococomas en pulmón que asemejan tumores pulmonares. Entonces, bueno. Ahora, este estudio fue un estudio retrospectivo realizado en nuestro hospital, en el servicio de infectología, realizado por el doctor, seguramente lo conocen, Joaquín Moreno. Y bueno, si recuerdan el número de pacientes que vieron en el Instituto Nacional de Neurología a lo largo de prácticamente 20 años, encontraron 90 pacientes con criptococo. Pues bueno, el doctor Joaquín Moreno en un año pudo evaluar a 31 pacientes con criptococosis meningea, y de los cuales las variables demográficas encontró que la edad media de presentación fue 33 años, muy similar a la literatura internacional, la mayor parte hombres, hasta un 90%, prácticamente la totalidad tenían diagnóstico de VIH, y bueno, el 45% recibían tratamiento antirretroviral. De estos, algunas de las comorbilidades
que también se asocian a inmunosupresión, diabetes mellitus, hipertensión arterial y, bueno, síndrome de reconstitución inmunológica. Del resto de variables, es importante comentar que la carga viral en copia será muy alta, aunque no se ha visto una correlación que a mayor carga viral se presente con más frecuencia el criptococo, pero bueno, son pacientes que debutaban seguramente con el diagnóstico de VIH y con un recuento de linfocitos de promedio 66. Ahora, esto es lo que quiero con lo que se queden, las manifestaciones neurológicas que se presentaron en nuestra población. Cefalea aislada, con un 6.5%, síndrome meningio, que fue lo más frecuente, a diferencia de la literatura internacional, aquí lo encontraron en un 51.6%, síndrome piramidal con un 9.7%, síndrome convulsivo de 13%, por eso yo les comentaba que sí es más frecuente encontrar crisis convulsivas en el toxoplasma, pero también en pacientes con criptococosis meningia, y que incluso podrían haber tenido criptococomas en un 13%, y que sean los que les causen el síndrome clísico, síndrome convulsivo o los datos de focalización, síndrome cerebeloso en un 6.5% de los casos, y bueno, algunas otras manifestaciones con una frecuencia del 13%. Ahora, dentro de las características de la punción lumbar, nuestros pacientes generalmente requieren muchas punciones repetidas en una media de 3.6, con una presión de apertura de 18.9 más menos 10. Aquí hay que sospechar, cuando tenemos una presión de apertura elevada, que uno de nuestros diferenciales sea la criptococosis meningia, en particular en más de 25, que también está reportado para tuberculosis meningia. Las proteínas, a diferencia de la tuberculosis, no se encuentran tan elevadas. Tenemos una celularidad tampoco tan elevada, pero sí significativa. Con la glucosa, que en nuestro estudio, aunque no es reportado como en la literatura internacional, en este estudio se encontró con más frecuencia hipoglucorraquia, DHL no tan elevada y pues el cloro dentro de límites normales, de acuerdo al parámetro que reporta nuestro laboratorio. Ahora, de todos estos pacientes, se encontró el aislamiento de Cryptococcus neoformans en 31 pacientes de estos 32 y un solo paciente con Cryptococcus gattii. Este paciente, les recuerdo, era inmunocomprometido por VIH. Ahora, de la resonancia magnética, los hallazgos fueron meningitis, criptococomas y se encontraron algunas otras alteraciones. De los hemocultivos, tuvimos un 26% de los pacientes con hemocultivos positivos. Muchas de las veces no se realizó hemocultivos, tal vez por esto el bajo rendimiento. Recordemos que está reportado a nivel internacional tener un 50% de rendimiento de los hemocultivos. Recibieron un promedio, y eso es asociado al tipo de esquema de tratamiento que tenemos, de 22 días. 23% de pacientes con recaídas. De las secuelas más importantes, la hipoacusia y las crisis convulsivas. Y bueno, tuvimos un porcentaje de fallecimientos de 23% durante la hospitalización. Bueno, aquí solo nos hace hincapié el doctor Joaquín que la mortalidad global fue 27%, comparado con estudios internacionales donde la mortalidad en Latinoamérica fue del 42%, pero fue superior a lo que reportan en Estados Unidos de la mortalidad, probablemente asociado al esquema de tratamiento que tenemos nosotros. Y bueno, como conclusión, la criptococosis meningia siguió siendo una enfermedad frecuente en pacientes con infección por VIH, tiene una elevada mortalidad, asociada a CD4 de menos de 100, que se manifiesta con hipertensión endocraniana, y pues que hasta el 35% de los pacientes tuvo un aislamiento en hemocultivos y el 50% requirieron más de 14 días de tratamiento, que son los recomendados de acuerdo a las guías internacionales para el aclaramiento fúngico, nuevamente probable asociado al tipo de esquema que llevamos nosotros. Ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico. Ya les he adelantado mucho del rendimiento de los cultivos, de los hemocultivos, del antígeno de criptococo. Entonces vamos a hacer una muy breve revisión acerca de los métodos diagnósticos. Tenemos métodos diagnósticos de laboratorio, en este caso el examen directo, que también conocemos como tinta china, o en literaturas anglosajonas, tinta india. Va a ser el método de diagnóstico más rápido. Acuérdense que tenía un rendimiento en pacientes, en los estudios previos que revisamos, de hasta un 90%. Aquí la sensibilidad que reportan es del 80% en pacientes con VIH, y sí disminuye la sensibilidad en pacientes sin diagnóstico de VIH. Lo que vamos a ver son levaduras encapsuladas de un tamaño que ya conocemos, que es de 5 a 20 micrómetros. Y bueno, es importante
comentar que hay falsos positivos si encontramos en líquido cefalorraquídeo linfocitos intactos. Entonces, a veces, de manera automatizada, lo hacen en laboratorio central, y laboratorio central nos reporta criptococos o levaduras de criptococo, pero realmente son falsos positivos. Entonces hay que corroborar siempre por medio de nuestro laboratorio de micología, que pues trabaja bastante bien. Ahora, así es como vamos a ver las levaduras, ¿sale? En la tinta china. Vemos la levadura al centro, no se alcanza a ver aquí la pared, pero vemos la cápsula y vemos aquí una levadura en gemación. Ahora, con respecto al cultivo, el cultivo tiene un rendimiento en líquido cefalorraquídeo de más del 90%, en hemocultivos, en literatura internacional, 70%, en algunas otras literaturas de Latinoamérica, 50%, y pues en la de nosotros ya vimos que un 36% aproximadamente. ¿Qué es lo que vamos a ver en el cultivo? Colonias en cualquier agar sangre, agar chocolate, posterior a 48 a 72 horas e incubación a 30 a 35 grados. Esto es bien importante, acuérdense de la termorregulación del criptococo. Vamos a verlas como colonias opacas, blanco cremosas, que se pueden tomar naranjas o cafés cuando hay incubación prolongada. Estos cultivos se dejan o se deben de dejar aproximadamente hasta 4 semanas para que tengamos un crecimiento adecuado. Y bueno, es bien importante comentar esta apariencia mucoide, que es la que le da la cápsula de polisacáridos. Entonces, justamente vamos a ver este aspecto mucoide y estas colonias que son blanco cremosas. Ok, ahora hablemos de la citología o la histopatología. También podemos ver levaduras en gemación y vamos a utilizar tinciones especiales que pintan la cápsula, como la mucarmina, la tinción de Paz, Alician Blue o Fontana Masón para identificar la melanina. Recuerden que este criptococo tiene la casa que interviene en el metabolismo de la melanina para medio de protección. Y algunas otras como calcofluor o metenamina de plata, que realmente pues son tinciones más complejas, más caras y que no son utilizadas en nuestro medio. Pero no sé si recuerden, esta imagen les va a ser muy parecida, ya la han visto, del mismo caso clínico que les comentaba del paciente que falleció. Le hicieron tinción Alician Blue y pues se vieron estas levaduras así de manera muy similar. Ahora, ¿qué es lo que vemos en esta otra tinción? Es una tinción de Fontana Masón que pinta la melanina y vemos que rodea a la levadura. Y vemos aquí una levadura en gemación. Ahora, hablando de la inmunología, nosotros no contamos con este tipo de ensayo, que es la aglutinación de látex ELISA, pero sí se hace de manera rutinaria en todo paciente que llega con sospecha de neuroinfección, por ejemplo, al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía o alguno de los otros institutos como nutrición, aquí sí lo tienen. Esta aglutinación de látex para criptococo va a tener una sensibilidad del 93%, especificidad de 100%, pero también se han reportado falsos negativos, y esto debido al efecto Prozone. Recuerden que este efecto es producido cuando tenemos muchos antígenos y muchos anticuerpos, tantos que se saturan, y pues nos da una falsa negatividad. Ahora también de inmunología, el antígeno de criptococo por ensayo de flujo lateral, que lo podemos encontrar, recuerden, en el 100% de líquido cefalorraquídeo, sérico con un menor porcentaje y también en orina. Es un estudio que puede ser cuantitativo, que nos dan los títulos, o puede ser también semi-cuantitativo, sensibilidad y especificidad mayor al 98%, aunque en orina y en sangre baja un poquito hasta el 85%. Algunos pacientes a los que medimos el antígeno de criptococo pueden ser asintomáticos. De hecho, la tendencia hoy por hoy es realizar en todo paciente, como parte del escrutinio del paciente con diagnóstico reciente de VIH o NIFE a tratamiento, realizar el antígeno de criptococo, y en caso de ser positivo, son el tipo de pacientes que requieren profilaxis con fluconazol de manera rutinaria. No ameritan tratamiento los pacientes con VIH con fluconazol. Y pues para criptococo tampoco, a menos que tengamos un antígeno de criptococo positivo, ya que 21% de estos pacientes van a progresar de asintomáticos a asintomáticos en semanas a meses. Y es bien importante recordar que sérico, un antígeno de criptococo negativo, no va a descartar la criptococosis meningea. Y esto es sobre todo en pacientes VIH negativos. Ahora,
En esta diapositiva, solo la puse para que vean lo bonito que es el criptococo. Aquí tenemos una tinta china. Aquí vemos la pared con una microfotografía electrónica, con un corte de la pared y, pues bueno, aquí vemos hacia la izquierda la pared celular. Aquí en el siguiente gráfico vemos una micrografía electrónica, solo de 3 criptococos. Aquí tenemos una micrografía electrónica que le realizaron anticuerpos teñidos con oro que son estos puntitos negros. Bueno, aquí una levadura en gemación. Y pues finalmente el criptococo, cuya cápsula la pintan en azul y la pared celular la pintan en verde. Entonces, pues vean lo bonito que está el criptococo. Ahora, vamos a meternos al tratamiento. Vamos a adentrarnos al tratamiento. Es bien importante la evaluación de la presión de apertura. Recuerden que esta patología se presenta predominantemente con hipertensión intracraniana. Entonces, encontrar presión de apertura de más de 20 centímetros de agua es muy frecuente, más del 60%, y esto sucede por obstrucción de la circulación de líquido cefalorraquídeo. La hipertensión intracraniana, ya lo habíamos hablado en las manifestaciones clínicas, se puede presentar principalmente como cefalea. Podemos tener también parálisis del sexto par craneal, diplopia, hipoacusia, amaurosis, alteraciones de la conciencia o, en un bajo porcentaje, pero también crisis convulsivas. Es bien importante comentarles que sí hay ensayos clínicos que han evaluado esteroides y acetazolamida como parte del tratamiento para hipertensión intracraniana asociada a criptococo, donde no han visto mejoría y sí tienen un potencial de complicaciones, entonces no están recomendados. ¿Qué sí está recomendado para tratar la presión de apertura? Las punciones lumbares repetidas. Se describe, y lo hemos realizado en el servicio de infectología, que podemos hacer un drenaje de hasta 20 a 30 mililitros de manera segura de líquido cefalorraquídeo por punción, y que hay pacientes que incluso requieren hasta 2 punciones por día. Y bueno, aquí les va un tip que encontré bastante bueno, que en caso de no contar con el raquimanómetro, es decir, el PVCímetro no es un raquimanómetro, hay uno específico para hacer esta medición. Pero bueno, en caso de no contar con este raquimanómetro, el flujo de líquido cefalorraquídeo por una aguja de punción lumbar atraumática, es decir, de 22, que gotea a 40 por minuto, debe ser indicativo de hipertensión intracraneal. Entonces, pues es una manera rudimentaria, pero que nos puede ayudar a determinar, si no tenemos un raquimanómetro, que nuestro paciente tiene hipertensión intracraneal. Ahora, del tratamiento farmacológico tenemos varios medicamentos que se han probado con actividad contra el criptococo. En este caso, lo que ya les hablaba del tamoxifeno, de los inhibidores de la calcineurina, que van a actuar disminuyendo la fosfolipasa C, la cual recuerden que le ayuda al criptococo para disminuir el estrés oxidativo. Tenemos la flucitosina, que actúa a nivel de la síntesis de RNA y DNA. Hay algunos estudios que en algún momento propusieron la sertralina, que actúa sobre la síntesis de proteínas, aunque la sertralina no ha tenido una evidencia significativa a favor para disminuir o mejorar la mortalidad en los pacientes con criptococosis meningea. Llegó algún tiempo en el cual probamos con sertralina ahí en el servicio de infectología. Lo único que vimos es que sí mejoraba la cefalea y un poquito la ansiedad en los pacientes, pero las dosis que se requieren de sertralina eran muy altas y pues realmente solo tenía actividad in vitro, perdón, pero pues no se vio que lográramos tener más rápido una clearance del hongo en líquido cefalorraquídeo y tampoco mejoró el pronóstico. Pero bueno, sí está descrito, sí lo pueden encontrar en la literatura. Ahora, a nivel de la síntesis del ergosterol, los azoles, en este caso fluconazol, es el que tiene actividad para disminuir la síntesis del ergosterol, y la anfotericina, la cual causa poros en la membrana y pues esto altera la homeostasis de la levadura. Esos son los mecanismos de acción. Ahora vamos a ver cuál y a qué dosis son los que funcionan. Tenemos que hay 3 fases del tratamiento de acuerdo a la ITSA, la cual es una fase de inducción, una fase de consolidación y una fase
de mantenimiento. La recomendada por la ITSA es anfotericina B liposomal o anfotericina B deoxicolato más flucitosina por 2 semanas, seguido de una terapia de consolidación con fluconazol de 400 a 800 miligramos por día por 8 semanas y posteriormente mantenimiento con fluconazol 200 miligramos por día hasta completar un año y que el paciente ya tenga más de 100 CD4. Pero bueno, vamos a ver que con base en la evidencia, qué es lo que ha demostrado ser el mejor esquema. Lo primero que quiero hacer es que vean el comparativo. Este estudio nos habla de 3 tipos de esquemas con anfotericina. El esquema con anfotericina deoxicolato y un esquema de anfotericina liposomal a una dosis de 3 miligramos por kilogramos día, comparado con un esquema a 6 miligramos de la anfotericina liposomal por kilo por día. Y bueno, en este estudio, ¿qué es lo que vieron? Separaron los pacientes en estas 3 grupos de tratamiento. Vemos aquí el grupo del tratamiento con anfotericina liposomal a una dosis de 3 miligramos por kilogramo por día, el grupo de esta misma anfotericina 6 miligramos por kilogramo y el grupo de anfotericina B de oxicolato, que es el que tenemos en nuestro hospital. Entonces, el éxito micológico, es decir, la erradicación a la semana 10, vemos que en el primer grupo está en 60%, en el segundo 70%, en el tercero 78%, pero el éxito como tal terapéutico es muy similar entre los 3 grupos, 67, 73, 75%. Ahora, la supervivencia en los 3 grupos, 86, 90 y 88%. Entonces, ¿qué concluimos? Hay una eficacia similar entre los 3 grupos, solo que sí hay algunas diferencias. Las reacciones asociadas a infusión son menores para anfotericina B liposomal, comparándolo con la de oxicolato. Y hubo menor nefrotoxicidad con la dosis de 3 miligramos sobre la de oxicolato y también sobre la de 6 miligramos. Entonces, no hubo diferencia entre la anfotericina. Ahora, este estudio es un estudio pues bastante importante y bastante relevante en el tratamiento de la criptococosis. Es el estudio ACTA, así lo van a encontrar, que fue realizado en África y valoraron las diferentes combinaciones antifúngicas para el tratamiento de la meningitis criptocócica. Fue un estudio clínico aleatorizado de no inferioridad, es bien importante comentar que fue de no inferioridad, multicéntrico, de enero del 2013 a noviembre del 2016, en pacientes con VIH mayores de 18 años y que tenían meningitis por criptococcus. Aquí no importó el tipo de criptococcus. Vemos que fueron en total 731 pacientes que dividieron en 3 grupos principales. Fueron bien repartidos los pacientes, 220, 220, 220. Y en el primer grupo fue tratamiento oral con flucitosina y fluconazol. El segundo grupo se dividió en 2, fue una semana de anfotericina B, la mitad con fluconazol como acompañante y la otra mitad con flucitosina. Y el tercer grupo fueron 2 semanas, a diferencia de este que fue una sola semana. Estas fueron 2 semanas con anfotericina, que recuerden que es el esquema recomendado por la ITSA, el de 2 semanas. La mitad acompañado de fluconazol y la mitad de flucitosina. Entonces vamos a ver cómo les fue. En este gráfico no nos vamos a entretener mucho aquí, pero solo para comentarles las características demográficas de los pacientes. Realmente no hubo diferencias significativas, solo los pacientes en el grupo de tratamiento oral tenían menos presión de apertura, 22 centímetros de agua, pero realmente pues no fue tan relevante el cambio. Una media de proteínas que sí tenían más proteínas los pacientes en el grupo de tratamiento oral, y pues una media de CD4 pues bastante similar, bajita, 25 a 26 de media de CD4 en los 3 grupos. Ahora, ¿cómo nos fue? Primero vamos a comparar anfotericina B más fluconazol, que es el tratamiento que tenemos en el hospital, y anfotericina B con flucitosina, que es el recomendado. Entonces, la mortalidad de 10 días fue mayor en el tratamiento de fluconazol comparándolo con flucitosina como acompañante. La mortalidad a 2 semanas igual fue mayor en el tratamiento con fluconazol como acompañante. Y el clearance fúngico, es decir, el aclaramiento fúngico, fue mayor en pacientes con el esquema de flucitosina. Entonces, todo esto con una P estadísticamente significativa. Entonces, pues damos como ganador
a la anfotericina B más flucitosina. Ahora, cuando comparamos estos 5 esquemas, encontramos aquí, no sé por qué aquí se me rayó, pero es el tratamiento oral. Aquí vemos las semanas de la aleatorización y la mortalidad. Entonces, el esquema que menos mortalidad tuvo fue anfotericina más flucitosina por una semana, a diferencia del recomendado por el de la ITSA, que se quedó prácticamente en medio. Es esta línea naranja, que es anfotericina más flucitosina 2 semanas. Todavía fue mejor que este esquema recomendado por la ITSA, el esquema de tratamiento oral de flucitosina con fluconazol. Y pues, en último, la opción de anfotericina más fluconazol una semana. El que nosotros tenemos, que es el de anfotericina más fluconazol por 2 semanas, es este amarillo. Ajá, entonces fue uno de los menos peores, digámoslo así, el penúltimo peor. Entonces, ¿qué concluimos de este estudio, del estudio ACTA? 7 días de anfotericina B no fue inferior a 14 días para la supervivencia y tuvo una tasa de menores efectos adversos. Flucitosina es mejor que fluconazol como acompañante a la anfotericina B. Y el esquema de flucitosina más fluconazol fue la segunda mejor opción para mortalidad a 10 semanas. Ok, aquí nada más para reforzar con un hazard ratio de una semana de anfotericina más flucitosina. Vemos cómo tuvo el hazard ratio más bajito, lo cual nos indica con una p estadísticamente significativa que fue el mejor esquema que le podemos dar a nuestros pacientes. Les recuerdo, de una semana. Y, perdónenme, aquí me saltó bastante. Ya casi acabamos, muchachos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a dejar los esquemas? Tenemos la terapia de inducción. El preferido es anfotericina liposomal, la dosis de 3 miligramos. Ya sabemos de dónde vino la información, es la que, comparándolo con la de 6 miligramos, es la que menos causa toxicidad y menos efectos adversos, y comparándola con deoxicolato causa menos falla renal, más flucitosina, calculada a 100 miligramos por kilogramo, dividido en 4 dosis, es decir, 25 miligramos por kilogramo. El segundo esquema preferido es anfotericina B de oxicolato de 0.7 a 1 miligramo por kilogramo, IV, más flucitosina, 25 miligramos 4 veces al día. Y bueno, pues aquí hay que recordar que la flucitosina tiene un ajuste renal y que también es recomendable medir los niveles séricos de flucitosina, que estos se miden después del 4º a 5º día, posterior a aproximadamente 1 hora, si no mal recuerdo, de haberle dado la última dosis. Se miden los niveles séricos, que deben de estar entre 25 y 100. Entonces, esa sería nuestra terapia óptima. Ahora, como regímenes alternativos, tenemos anfotericina B complejo lipídico a 5 miligramos, más flucitosina, con un nivel de evidencia más bajo, anfotericina liposomal de 3 a 4 miligramos, más fluconazol 800 miligramos, oral o IV. Recuerden que la biodisponibilidad del fluconazol es la misma, tanto vía oral como IV, entonces una menor evidencia. El esquema que nosotros tenemos en el hospital: anfotericina B de oxicolato de 0.7 a 1 miligramo por kilogramo IV por día, más fluconazol 800 miligramos por 2 semanas. Y pues los otros esquemas que ya habíamos comentado, que acá, si recuerdan ustedes en el estudio ACTA, tenemos al fluconazol más flucitosina como el segundo mejor esquema, aunque aquí lo dan pues con una menor evidencia. Aquí, ¿cómo quedaría nuestra preferencia de tratamiento? Preferimos anfotericina B más flucitosina. Esto es mejor que anfotericina B como monoterapia. La monoterapia con anfotericina B es igual a la anfotericina más fluconazol, y esto a su vez es mejor, de acuerdo a las guías internacionales, en este caso la de la ITSA, al esquema de flucitosina con fluconazol. Y pues todo esto es mejor que el fluconazol solo, la monoterapia con fluconazol. Ahí sería nuestra manera de elegir los esquemas de tratamiento. Ahora, para la terapia de consolidación posterior a la inducción, posterior a que dimos nuestro tratamiento de inducción, ya sea el de una semana con anfotericina B más flucitosina o 2 semanas de anfotericina con fluconazol, debemos de realizar una punción lumbar y mandar a cultivo. Es bien importante
que para pasar a la fase de consolidación requerimos mejoría clínica y un cultivo negativo. Ojo, no me estoy refiriendo a un microscópico directo negativo, ya que podemos ver levaduras muertas y corremos el riesgo de decir que, que todavía el paciente cursa que no ha tenido el clearance, el aclaramiento fúngico, y pues seguiríamos el tratamiento. Entonces, tenemos que esperar el cultivo. Pero posterior a que ya tenemos un cultivo negativo y que ha tenido mejoría clínica, seguimos con la terapia de consolidación, la cual se recomienda 8 semanas, y el régimen preferido es fluconazol 400 miligramos por vía oral. Se recomienda como alternativa el itraconazol, pero si lo vamos a dar por 8 semanas, ya vamos a estar en los días de iniciar el tratamiento antirretroviral, entonces el itraconazol tiene mucho potencial de interacciones del tratamiento antirretroviral. La terapia de mantenimiento, el régimen preferido, ya una vez que completamos el de consolidación, como les había comentado, son 200 miligramos por vía oral por al menos un año. Entonces, ¿cuándo voy a detener mi tratamiento? Cuando se completen todos los criterios siguientes. Que se haya dado bien la inducción, la consolidación y al menos un año en la terapia de mantenimiento, y que aparte el paciente permanezca asintomático y que aparte tenga un recuento de CD4 de más de 100 células por más de 3 meses y que tenga una carga viral para VIH pues ya indetectable. ¿En qué condiciones lo voy a reiniciar la terapia de mantenimiento? Si los CD4 bajan a menos de 100, y si el paciente nuevamente tiene síntomas clínicos, pues se debe de considerar como recaída de la criptococosis. Ahora, ya penúltimo para terminar, ¿cuándo voy a iniciar el tratamiento antirretroviral? Tenemos este ensayo clínico que se realizó en el 2010 con 54 pacientes, a los cuales a la mitad les iniciaron el tratamiento antirretroviral, pues prácticamente a las 72 horas del diagnóstico de la criptococosis, y a 28 pacientes, los cuales iniciaron 10 semanas posterior a a iniciar el tratamiento del criptococo. Vieron que el 88% de los pacientes del grupo temprano, que son estos pacientes, se morían, comparándolo con la mitad, con 54% que se morían en el grupo tardío. Entonces, ¿cuándo voy a iniciarlo? Se recomienda que el inicio del antirretroviral sea 4 a 6 semanas posterior al inicio de terapia de combinación, es decir, que ya haya completado la fase de inducción y que se encuentre en la fase de consolidación. Por último, vamos a ver el pronóstico. Vemos que hay algunas características que nos confieren mayor riesgo de mortalidad. En este caso, que no le iniciamos el tratamiento antirretroviral. En segundo, que tenga una recaída de criptococosis meningea. Y el tercer valor más importante, que tenga una presión de apertura de más de 25 centímetros de agua. Del resto, pues nos aumentan el riesgo, pero estos son los 3 principales. Y pues del estudio de España, que ustedes recordarán que comentamos brevemente en las diapositivas previas, los títulos de antígeno del criptococo, un título mayor a 1 en relación a 1.024, confieren mayor mortalidad con respecto a los que tienen títulos bajos, 47% si los tienen altos de mortalidad, frente a 0% de los que tienen títulos bajos. Esto aumentó la mortalidad global. De los pacientes que tienen menos de 50 CD4 tuvieron una mortalidad más temprana, pero en la mortalidad global pues no se vio repercusión. Y pues por último, si el paciente tenía diseminación, fue un factor de riesgo importante para la mortalidad. Si se le iniciaba el tratamiento antirretroviral, tienen menos probabilidad de mortalidad. Y pues si se inició temprano, pues aumenta la mortalidad. Entonces ahora sí, pues hasta aquí llega la presentación de Criptococo. Nos tardamos justamente una hora, pero falta la de toxoplasmosis, así es que pues no sé si quieran que la veamos de una vez o si... yo estoy muy posguardioso, muchachos, no sean así. O la vemos en otra ocasión. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para el doctor Benjamín? ¿Alguna pregunta? Bien, Alejandra, Ulises, ¿pueden activar su micrófono? Listo. Gracias, doctor. Excelente su plática. Muchas gracias. Solo una pregunta, doctor. Comentó algo de que los pacientes que están en protocolo para trasplante de órgano sólido o hematopoyético, dentro del protocolo está la detección de
cripto. ¿Esta cómo se haría? ¿Con qué prueba diagnóstica? ¿Y en qué casos o qué es que daría tratamiento y qué esquema, doctor? Gracias. Bueno, depende del tipo de paciente que vaya a donar. Recuerden que en la era actual, el ser VIH positivo no quiere decir que no puedan donar órganos. Entonces, se debe de seleccionar muy bien a los pacientes. Si están inmunocomprometidos, o el estudio de elección para ver si el paciente tiene criptococosis y que sea potencial donador de un órgano con criptococo, sería el ensayo de flujo lateral para el antígeno de criptococo. Aunque ya recordamos que un valor negativo sérico no nos descarta la enfermedad. Entonces, pues hay que evaluar muy bien al paciente potencial donador. Si es un paciente inmunocomprometido, pues realmente ahí sí no se recomienda, pero si es un paciente que tenga pues un sistema inmune que sospechamos que es inmunocompetente, a lo mejor lo podríamos hacer con antígeno de criptococo, la radiografía y pues ver que no tenga alguna otra comorbilidad. Así sería. Y en caso de que tenga el potencial donador criptococosis, pues ahí evaluarías qué tipo o dónde tiene la criptococosis. Si es diseminada, se trata igual al sistema nervioso central, o si es pulmonar, entonces se trataría con fluconazol a dosis de 400 miligramos cada 24 horas. Ahí cambia un poquito el esquema, pero sería con puro fluconazol. Gracias, doctor. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor, para la clase? Pregunten, Dani, muchachos. Dani. No repito la clase, hasta que quede clara. Si no preguntan es porque no entendieron. Doc, bueno, lo que alguien más pone pregunta, yo tendría otra duda en cuanto a la dosis de anfotericina de oxicolato. ¿Realmente hay una diferencia entre dar 0.71 miligramos por kilo al día o cuál sería la razón de ese rango? Bueno, tenemos la razón em, farmacológica y tenemos la razón de nuestro hospital, digámoslo así. Es mejor dar la dosis de 0.1, aunque, perdóname, de 1 miligramo por kilogramo, porque es una dosis, pues, mayor, aunque tiene un potencial de efectos adversos más importante. En nuestro hospital, como son pacientes generalmente de bajos recursos, es difícil que compren todos los frascos. Entonces, hay pacientes que tienen peso de 80, 90 kilos y que si lo calculamos a uno, nos da 1,5 frascos. Y este frasco, pues, no se puede desperdiciar. Entonces, prácticamente a dosis de 0.7 casi le queda a todos los pacientes un solo frasco de 50 miligramos. Entonces, lo que damos nosotros es la dosis de 0.7 miligramos. Pero excepcionalmente, si vemos que el paciente tiene una carga fúngica, recuerden que esa la podemos medir por medio de la tinta china. Si vemos muchos criptococos, entonces pues ahí sí valoraríamos darle la dosis de 1 miligramo y pues ver en relación a los potenciales efectos adversos si es que disminuimos la dosis a 0.7. Muchas gracias, doctor. Sí. Daniel García, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, buenas noches. Muchas gracias, Doc. Nada más tengo una pregunta así bastante puntual, especialmente con el drenaje de líquido cefalorraquídeo para disminuir la presión intracraneal. ¿Esto se tiene que hacer cuando haya datos de, pues, clínicos de hipertensión endocraneana o, digamos, cuando se tenga la presión de apertura pues, mayor de 25? O cada cuándo es lo común que lo realicen? Gracias. Ok, bueno, el primero es muy interesante esta pregunta. La primera punción lumbar nos va a dar mucho de la pauta y los síntomas, qué tanto mejoran. Los pacientes, para el diagnóstico, generalmente no sacamos 30 mililitros, pero si sospechamos altamente el criptococo, pues desde el inicio hacemos una punción, como ya les había comentado, de 20 a 30 mililitros evacuadora. Ahora, ¿qué tan frecuente lo puede requerir? De acuerdo a los síntomas. Esto lo vamos a valorar de acuerdo a los síntomas neurológicos del paciente. Hay veces que tenemos en piso pacientes hospitalizados que por la mañana se les hace la punción lumbar, mejoran posterior a la punción lumbar y a las 24 horas los pacientes nuevamente empiezan con deterioro, con datos de cráneo hipertensivo, con diplopia, con incremento de la cefalea. Entonces ahí es necesario hacer una nueva punción lumbar. Hay pacientes que han requerido hasta 2 punciones lumbares ahí en el servicio de infectología.
e incluso los hemos presentado. Esto hay veces, y depende de cómo estén los anestesiólogos, que nos ayuden a colocar un catéter de drenaje para evitar las punciones repetidas. Y pues ya con el catéter, que sí lo han puesto ocasionalmente, podemos hacer un drenaje diario de líquido cefalorraquídeo. Ahora, con el catéter, por ejemplo, nos guiaríamos por la presión de apertura. Con una presión de apertura de 40, por ejemplo, lo indicado sería drenarle hasta tener una presión de apertura de la mitad con la que iniciamos, es decir, cerraríamos la válvula a 20 centímetros de agua. Entonces, así podemos ir guiando nuestra terapéutica, intentando mantener una presión de líquido cefalorraquídeo de lo más cercano al fisiológico entre 15 y 20. No sé si te contesté. O sea, y es a demanda de los síntomas del paciente principalmente, o si tenemos la oportunidad de estar midiendo constantemente la presión de apertura por medio de una válvula, de un catéter colocado a nivel lumbar, pues ahí podríamos titularle de acuerdo al valor de la presión de apertura. Muchísimas gracias, doctor. Sí, por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Idris tiene Bueno. levantado la mano. Jorge. ¿Puedes activar el micrófono? ¿Y después activar tu micrófono?